por ustedes también, queridos amigos que nos ven a través de estas plataformas virtuales, rogando al Señor que también sea de mucha edificación para sus vidas. Y les dejamos invitados también para que nos puedan visitar a través de las plataformas virtuales, ¿verdad? Lo que es el Facebook de la iglesia, para que también puedan ir viendo las publicaciones, viendo los reviews, tanto de la escuela dominical como también lo que son los sermones en el Ordo Salutis, en el orden de la salvación, que sin duda ha sido de mucha edificación, bendición espiritual, y esperamos que también para usted sea de mucha bendición. Amén. Y también, tanto como señalamos en Facebook, también estamos en YouTube, por si gusta también seguirnos, suscribirse, y también pueda ver a través de esos videos que se han subido, ir conociendo al Dios de nuestra salvación a través de ellos. Y se encuentra, ¿verdad?, en YouTube, usted puede poner Iglesia Bíblica Cristiana. Amén. Y bien, queridos hermanos, entrando de lleno a lo que es la escuela dominical el día de hoy, como recordamos, hemos estado ya culminando lo que es el capítulo 8, queridos hermanos, querida familia en el Señor, y el día de hoy nos vamos a entrar a lo que es el capítulo 9, que tiene como título del libre albedrío. Quizás, ¿verdad?, en los capítulos anteriores el catecismo nos presentaba subdivisiones del tema, ¿verdad? Y se iba abordando subdivisión tras subdivisión hasta completar una totalidad, pero el día de hoy el catecismo nos presenta este título, el 9, el libre albedrío, como solamente una sesión o una clase para poder exponer. Y esta sesión o esta clase en particular comprende puntos que vamos a estar leyendo, ¿ya? Y quizás nos podamos preguntar ¿cuántos puntos constituyen este capítulo número 9 que hacemos mención? Y bien, queridos hermanos, comprende 5 puntos, ¿ya? Y le vamos a dar lectura a estos 5 puntos para posteriormente ir desmenuzándolo con la ayuda del Señor y también dando allá explayarnos quizás de una forma quizás con mayor profundidad. Amén. Amén. Con la ayuda del Señor vamos a dar lectura a estos 5 puntos. El número 1 dice: Dios ha dotado a la voluntad del ser humano con aquella libertad natural que no es forzada ni determinada hacia el bien o hacia el mal por alguna necesidad absoluta de la naturaleza. Punto 2. El hombre en su estado de inocencia tenía libertad y poder para desear y para hacer lo que es bueno y agradable a Dios. Pero en esta parte quizás es como si esta parte estuviera en negrita, o quizás voy a hacer un hincapié en la voz para que se note la diferencia en este mismo punto. Pero esta inocencia era mutable, de tal manera que el hombre podía caer de ella. Punto número 3. El hombre, mediante su caída en el estado de pecado, ha perdido totalmente toda capacidad para querer algún bien espiritual que acompañe a la salvación. De tal manera que un hombre natural, siendo completamente opuesto a aquel bien y estando muerto en pecado, es incapaz de convertirse o prepararse para ello por su propia fuerza. Punto número 4. Cuando Dios convierte a un pecador y lo traslada al estado de gracia, lo liberta de su esclavitud natural bajo el pecado y solo por su gracia lo capacita para desear y hacer libremente aquello que es espiritualmente bueno, pero a pesar de aquello, debido a la corrupción que aún queda en el pecador, éste no obra perfectamente ni desea solamente lo que es bueno, sino que desea también lo que es malo. Y el punto último, el punto 5, dice lo siguiente. El punto número 5 y último dice acá: solamente en el estado de gloria la voluntad del hombre es hecha perfecta e inmutable, libre para hacer únicamente lo que es bueno. Amén.
Entonces quizás como nos podemos ir dando cuenta en estos 5 puntos, va pasando desde el comienzo, ¿verdad? Desde ese estado, desde el Génesis hasta aquel estado, queridos hermanos, cuando estemos en gloria junto a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y antes de ir entrando, ¿verdad?, de lleno a los puntos y ir haciendo quizás mención a cada uno de ellos, entre este estado del comienzo, ¿verdad?, y este estado postrero, final, hay un acontecimiento que marca un antes y un después. Hay un acontecimiento que es, por así decirlo, un hito que cambia el rumbo, ¿verdad?, de la historia, entre el comienzo y ese estado postrero, ese estado final. Y quizás la pregunta que viene a continuación, ¿cuál es ese evento? ¿Qué nombre viene? ¿Qué nombre se les viene a su mente de un acontecimiento que hizo un cambio desde el comienzo hasta el fin? Y que está ahí, quizás en ese entremedio. ¿Qué marcó una diferencia de ese estado inicial a ese estado final? ¿Qué sucedió entre medio? Hay algo que cambia el estado, ¿verdad?, del comienzo, y que Dios lo restablece después, al final. Y que estamos en proceso. Pero hay un evento en particular que marca, ¿verdad?, que cambia la trayectoria desde el comienzo. ¿Ya? Pero referente al libre albedrío. Okay. Esto es de forma introductoria solamente, para ver la regeneración. ¿Ya? ¿Bien? La regeneración. ¿Ya? ¿Bien? Y apuntando particularmente a esto, amados hermanos, el evento que cambia ese estado original que nuestro Señor Jesucristo había dotado a nuestros primeros padres, es el evento de la caída, y que posteriormente requiere una regeneración para volver a ese plano original que nuestro Señor Jesucristo había establecido. ¿Y en qué sentido, amados hermanos, qué se entiende por caída? Porque quizás vamos a hacer mención, pero es para ver qué idea o qué concepción tienen ustedes, si es que quieren también manifestarlo, para que se pueda quizás también comentar. ¿Qué se entiende por la caída? Separación. ¿Ya? Separación. Abandono, desprovisto. Desprovisto, despojo. Amén. El pecado. El pecado, bien. Efectivamente, ¿verdad? Sucede un hito que marca el antes y el después, que se llama la caída, ¿verdad? Cuando el pecado entra a nuestros primeros padres, cuando el pecado comienza, amados hermanos, por así decirlo, a interrumpir aquella relación, amados hermanos, y comienza a generarse aquella separación, aquella muerte espiritual, y que pasa de generación en generación. Entonces, ese es el hito que marca y que cambia el rumbo, la caída, amados hermanos. Y bien, dicho esto, queridos hermanos, vamos a ir profundizando. El punto 1. Dios ha dotado a la voluntad del ser humano con aquella libertad natural que no es forzada ni determinada hacia el bien o hacia el mal por alguna necesidad absoluta de la naturaleza. Y quizás ese primer punto puede ser un poco, o suena quizás un poco, ¿verdad?, como engorroso, o quizás suena un poco enredado, ¿verdad? Lo vamos a leer nuevamente con más detención. Dios ha dotado a la voluntad del ser humano con aquella libertad natural que no es, que no es forzada ni determinada hacia el bien o hacia el mal por alguna necesidad absoluta de la naturaleza. ¿Qué quiere decir esto, queridos hermanos? ¿O qué se va entendiendo a través de este primer punto? Que el concepto del libre albedrío, amados hermanos, que vamos a ir estudiando con la ayuda del Señor, no es el mismo concepto que generalmente estamos acostumbrados a oír. Pues recordemos, queridos hermanos en el Señor, que una definición popular o una definición ampliamente quizás aceptada o diseminada o compartida, amados hermanos, es, por así decirlo, aquella definición de libre albedrío que manifiesta que un hombre tiene un estado, amados hermanos, de libertad donde siempre puede escoger lo bueno o lo malo. Amén. Pero
amados hermanos, vamos a considerar el libre albedrío, amados hermanos, que el ser humano no puede realizar aquello por un acontecimiento en particular, que no puede hacer siempre, amados hermanos, lo bueno, amados hermanos. ¿Por qué? Porque ha sucedido un acontecimiento en particular y ese acontecimiento en particular tiene directamente relación con lo que comentamos al comienzo, con la caída, amados hermanos. Es por ello, amados hermanos, que este primer punto considera que en su esencia el ser humano es libre, en su esencia misma, en su esencia. Tiene voluntad libre, que no está obligado a hacer el bien o el mal por alguna obligación. O sea que no está coaccionado por algo externo a hacer lo uno o lo otro. Quizás en un sentido quizás vulgar, en el buen sentido de la palabra, podía hacer lo que quisiese, en ese sentido, que tenía libertad para hacer lo bueno o lo malo, que no estaba quizás obligado por algo externo y que no estaba coaccionado, o que no le habían instigado a ello, a hacer lo uno o lo otro. Y estamos hablando, amados hermanos, particularmente que lo que es propio del ser humano, posteriormente, a raíz de la caída de este acontecimiento que es trascendental, trae consigo una naturaleza que es pecadora, una naturaleza a la humanidad que le ha corrompido en todas sus facultades y que le lleva cautivo a hacer solo lo malo. Entonces, el ser humano en su esencia tiene libertad para hacer lo uno o lo otro, pero su habilidad o su capacidad para hacer lo bueno se ha visto radicalmente afectada y por ende su naturaleza pecadora le lleva cautivo a hacer solamente lo malo. Pero su esencia de escoger no ha sido afectada. Por así decirlo, es como un derecho fundamental. Quizás, ¿verdad? Como también estamos inmersos en este mundo y escuchamos muchos términos políticos, más en este tiempo que el ambiente ha estado un poco convulsionado, se habla mucho de los derechos fundamentales, ¿verdad? Que la nueva constitución quiere hacer reformas. Entonces, ocupando quizás ese mismo concepto, hay un derecho fundamental en nuestra vida que es el derecho a elegir, el libre albedrío. Y ese no se ha visto afectado. El punto siguiente es que aquella caída ha afectado la habilidad para escoger lo bueno y solamente tenemos la habilidad, por causa del pecado, a escoger lo malo. Ese, disculpe, el punto 2. Ese es el punto 1. Ahí vamos a ir avanzando. Ahora, había un predicador de antaño que manifestaba una naturaleza, ¿verdad?, de un animalito que comía, si le daban a escoger, ¿verdad?, comía solamente quizás la carroña, lo descompuesto, siendo que al lado tenía quizás un plato elegante y fino con alimento que era agradable quizás para nosotros en nuestra naturaleza de hombre. Pero este era un animalito acostumbrado, ¿verdad?, a la carroña, al alimento quizás descompuesto, a lo malo. Y la pregunta que nos podemos hacer, ¿qué debería suceder a ese animalito para que ahora no escogiera lo que es habitual de su naturaleza, lo malo, lo descompuesto? ¿Qué debería suceder en él para que ahora escogiese ese alimento que estaba fresco, delicioso, que era apetitoso, que es agradable y que no era descompuesto como lo otro? Un reconocimiento. ¿Ya? Probar y gustar. Tendría que ser otro animalito. Tendría que ser otro animalito o cambiar su naturaleza. Exacto. Porque su naturaleza al principio era siempre ir allá. Porque esa era su esencia, llevándola a esto. Exacto. Entonces, solamente el poder omnipotente de Dios puede cambiar y hacer esa obra maravillosa, extraordinaria. Solamente el poder de Dios, mediante y ejercido por Él, podía cambiar su naturaleza para que ahora en su nueva naturaleza, en su esencia, pudiese ahora escoger lo bueno, lo que es agradable, lo delicioso a su paladar, porque ya es otra naturaleza. Entonces quizás en esa ilustración se puede ver reflejada esas dos condiciones, en la condición que
que se está describiendo en que ese acontecimiento trascendental ha cambiado el rumbo o la dirección tanto de la historia de la humanidad como tanto así de forma más particular la vida de cada ser humano. Porque entendemos que a la luz de aquella caída, generación tras generación, amados hermanos, fue en decadencia. No fue plasmada aquella imagen, amados hermanos, fue desvirtuada por causa del pecado. Pablito, pero solamente sucede eso de lo nuevo cuando reconocemos verdaderamente que... Exacto, que cuando ahí va ligado Estamos al acto de la regeneración, de la regeneración. del nuevo nacimiento, de la nueva naturaleza, Así de es. los nuevos deseos y Claro. afectos que Dios dispone en el corazón, del nuevo corazón que Dios pone en el ser humano, del corazón de piedra que saca y pone ese corazón de carne, lleno con nuevos deseos, con nuevos Claro. afectos y con una voluntad renovada. Es ahí entonces cuando podemos hablar que somos apartados para el proceso de regeneración. Para el proceso de santificación. De santificación. Sucede la regeneración y ahí a partir de ese entonces pasamos al estado de santificación, en el cual es un proceso, pero acá quizás nos estamos adelantando, pero también muchos postulan que en esta vida podemos ser parte del perfeccionismo, que enseñan que una persona es cristiana cuando es perfecta y no peca, pero vemos que eso a la luz de la Escritura no es así. Como John Wesley o como otros también quizás dan hincapié a este punto, que uno es cristiano cuando no peca y es perfecto, pero vemos a la luz de la Escritura que no es así, con la ayuda del Señor en este punto. Entonces podemos decir que ontológicamente, como se ocupa este término, amados hermanos, la naturaleza pecaminosa no es una esencia del ser humano, sino, amados hermanos, que una realidad es que todos los seres humanos caídos en Adán, exceptuando solamente ¿a quién? A Cristo, amados hermanos, al único justo que ha pisado la faz de la tierra, pues Él desde su concepción ha sido concebido de forma sobrenatural, escapa, amados hermanos, a esta regla, por así decirlo. Pues recordemos que Él, a la vez de ser hombre, ha sido eternamente Dios. Es solamente se ha vestido de humanidad, 100% Dios, 100% hombre. Pero en esta naturaleza, amados hermanos, pecaminosa, no es una esencia del ser humano. ¿Por qué no es una esencia del ser humano en la naturaleza pecaminosa? Porque cuando sucedió la caída fue adquirida. Antes no, ¿verdad? En ese estado de inocencia que estaban nuestros primeros padres, teniendo para escoger lo bueno y lo malo. ¿Y por qué también decimos que no es de su naturaleza o de su esencia este estado de pecaminosidad? Porque si no, nuestro Señor Jesucristo, estando en su estado de ser humano, también hubiese sido pecaminoso, pero vemos que no lo fue. Entonces no es una esencia, sino que fue adquirida por causa de ese evento trascendental. Amén. Y el punto número 2 señala: el hombre en su estado de inocencia tenía libertad y poder para desear y para hacer lo que es bueno y agradable a Dios. Pero esta inocencia era mutable, de tal manera que el hombre podía caer de ella. Entonces, amados hermanos, en otras palabras, y que va en consonancia también con lo que en los primeros siglos la iglesia, amados hermanos, ha ido enseñando. Si vemos a lo largo de la historia de la cristiandad, vemos a un hombre que quizás se hizo, un monje agustiniano llamado Agustín de Hipona, un teólogo y escritor en los primeros siglos, para ser más preciso, los 3 primeros siglos de la iglesia de la cristiandad. Y él enseñaba o daba a conocer este punto con dos frases: posse non peccare y posse peccare. Son palabras quizás en otro idioma, pero ¿qué quiere decir estas dos frases? Posse non peccare significa que Adán y Eva tenían la habilidad de no pecar, y posse peccare, que Adán y Eva tenían la habilidad de pecar. O sea, que tenían la habilidad para no pecar y tenían la habilidad de pecar. Tenían esas dos habilidades. Pero, ¿qué sucede ahí?
a través de este evento, el ser humano perdió el posse non pecare, la habilidad de no pecar. A través de la caída, el ser humano ya no podía no pecar, sino que esa habilidad se había perdido y solamente poseía la otra habilidad, que era la habilidad solamente de pecar, solamente. ¿Y esto dónde lo vemos reflejado? Que el corazón del ser humano es inclinado al mal desde su juventud, ¿verdad? Comienza a hacer lo malo. Por ahí veo una mano izada. O sea, hermano Pablo, una consulta. Se podría decir que antes de la caída estaba verdaderamente libertada la voluntad del ser humano. Amén. Antes de la caída. Amén. Y después de la caída fue esclavizada, digamos, para poder elegir lo bueno. Ya no podía elegir lo bueno. Amén. Exactamente. Estaba libertada en toda su facultad, en la facultad, por así decirlo, fundamental o esencial del ser humano de elegir libremente. Y después de la caída, el ser humano también tiene esa facultad fundamental de elegir lo bueno y lo malo. Solamente que ya no puede escoger lo bueno porque está esclavizada. Ya no tiene esa habilidad de escoger lo bueno porque ya su naturaleza ha sido afectada, radicalmente afectada en todas sus facultades, y su habilidad es solamente hacer lo malo. O sea, que era una libertad condicionada. Si lo podemos decir así, Claro. sí, porque solamente, ¿y hasta cuándo, amados hermanos? ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el poder de Dios actúa en su plenitud. Así es. Y ahora, amados hermanos, viene otra batalla que se libra, que sabiendo hacer lo bueno, Amén, eso es lo que hacemos hacemos, lo malo. hermano. Amén, amén, gloria al Señor. Estamos hablando en el mismo idioma, en el mismo espíritu. Y el punto número 3, amados hermanos, el punto número 3 dice: el hombre, mediante su caída en el estado de pecado, ahí como si estuviese en sangría, lo vamos a recalcar nuevamente. El hombre, mediante su caída en el estado de pecado, ha perdido totalmente toda capacidad para querer algún bien espiritual que acompañe a la salvación. Nótese que dice que acompañe a la salvación, no que aquellas buenas obras que se pueden desprender del querer causen como efecto la salvación, sino que le acompañen como una consecuencia de lo efectuado por Cristo. Así es. El resultado. Resultado, consecuencia, no efecto, no causa, y que aquellas consecuencias o efectos, amados hermanos, fueron preparados de antemano para que anduviésemos por ellos. Dice, de tal manera que un hombre natural, siendo completamente opuesto a aquel bien y estando muerto en pecado, es incapaz de convertirse o prepararse para ello por su propia fuerza. Aleluya. Eso es lo que señala en el punto número 3. Entonces, amados hermanos, vamos viendo que el hombre nace libre en su voluntad, hace lo que quiera hacer, pero lo que desea hacer en su naturaleza pecadora es solo pecar, y ese es el punto medular, o ese es el problema, y ese es el motivo por el cual Dios el Padre encomendó, amados hermanos, a su Hijo. Porque si consideramos a Cristo como el médico del alma, hay un problema del alma, del espiritual del hombre, que solamente tiene una solución y solamente recae sobre una persona. Y solamente vemos a la luz de la historia y a la descripción en la palabra del Señor, solamente uno que es facultado y que tiene los requerimientos que el Padre demanda para que ahora tanto aquel que imparte justicia sea también aquel que justifica. Bendito y alabado sea su nombre. ¿Por qué? Porque Dios, ¿verdad?, se manifiesta como un Dios justo y también como un Dios que justifica. Y solamente en la persona de Cristo, en aquella obra sacrificial en la cruz del Calvario, es donde Dios derrama su justicia, y también, amados hermanos, a través de aquella sangre que fue vertida en el madero, también nos justifica. Pues en aquel momento describe su palabra que Él es la propiciación, amados hermanos, por nuestros pecados. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, amados hermanos. Entonces,
si no hubiese acontecido aquella obra sacrificial, aquella obra de redención, amados hermanos, Dios hubiese sido aquel que imparte justicia porque le iban a impartir, pero no hubiese sido el Dios que justifica, porque no hubiese estado aquel Cordero de Dios siendo aquella obra de expiación. Y si solamente Dios hubiese dicho, no, yo los perdono, y no efectúa, amados hermanos, en aquel momento en la cruz del Calvario, derrama su ira santa y justa, no hubiese sido el Dios que imparte justicia, solamente el que justifica. Entonces, ¿cómo se podía conciliar, amados hermanos, esas dos cualidades, esas dos características, amados hermanos, que Dios manifiesta a la luz de su palabra? Pues Él no tendrá por inocente al malvado, queridos hermanos, que lo describe, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero que también es el Dios, amados hermanos, el cual imparte aquella misericordia, manifiesta aquella gracia, manifiesta aquella bondad sobre aquellos que Él de antemano ya había predestinado, sobre su pueblo, ¿verdad? Sobre aquella nación santa, sobre aquel pueblo que en otro tiempo no había alcanzado misericordia, pero que ha alcanzado misericordia solamente por los méritos de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Y la palabra del Señor, queridos hermanos, es, ¿verdad?, bastante categórica en señalar el estado, amados hermanos, que el ser humano posee a la luz de este problema, amados hermanos, que ha desvirtuado, que ha presentado ahora a la humanidad en un estado espiritual de mortandad. Lo describe como un estado de ceguera, lo describe como ahora, nos describe como hijos, ¿verdad?, de ira, nos describe, amados hermanos, como que estamos no enfermos, amados hermanos, porque un enfermo tiene la capacidad, quizás si le dan algún estímulo, de responder a algo, ¿verdad? Sino que nos presenta en un estado que si uno, ¿verdad?, le habla a un cadáver o le habla quizás a una persona que ya ha fallecido, vemos que no va a tener ninguna respuesta, ¿verdad? Y si eso le llevamos a un plano espiritual, quizás si hablamos de cosas, quizás de las cosas gloriosas que el Señor tiene preparado, amados hermanos, Dios les bendiga, queridos hermanos, sean bienvenidos a la escuela bíblica. Si hablamos, ¿verdad?, de esas cosas espirituales, no las van a discernir porque se disciernen espiritualmente. Bendito y alabado sea su nombre. Y es así que solamente aquel cadáver, amados hermanos, muerto en sus delitos y en pecado, al escuchar aquella voz sonante que habla desde los cielos, al escuchar aquel espíritu vivificante, amados hermanos, en sus vidas, ahora pueden, amados hermanos, venir a ese, como señalábamos, ¿verdad?, el día en el culto de oración. Ahora está ese nuevo nacimiento, pero quizás lo asimilábamos a otra palabra, resurrección, ¿verdad? Ahora también ha surtido efecto aquella resurrección, no hablando de aquella resurrección postrera en la cual se nos va a conceder espíritus glorificados, sino aquella primera, por así decirlo, resurrección, que es cuando estamos en un estado de muerte, ¿verdad?, en delito y en pecado, pero Dios nos ha dado vida, amados hermanos. Bendito y alabado sea su nombre. Y vemos en Romanos, le invito a que busquemos Romanos capítulo 8, versículo 7. Romanos capítulo 8, versículo 7. Recordad que estamos abordando el capítulo 9 de la confesión de fe, que hace relación a lo que es el libre albedrío, y vamos con la ayuda del Señor compartiendo el punto número 3. Amén. Romanos capítulo 8, versículo 7. Aquí en esta versión dice así, la palabra de Dios habla hoy. Cuando alguien se deja controlar por su mentalidad humana, esta está en contra de Dios y se niega a obedecer la ley de Dios. De hecho, no es capaz de obedecerla. 8. Los que tienen la mentalidad humana no pueden agradar. Amén. 7. Okay. Amén.
¿Quién tiene por ahí una Reina Valera? Yo. Amén. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Amén. Entonces vemos que en aquellas dos versiones es enfática, amados hermanos, ¿en qué? En señalar que el hombre natural no puede sujetarse a la ley de Dios. Que por así decirlo, el hombre natural no es neutro ante la ley de Dios, sino que está en un estado de enemistad con Dios, que es un estado, amados hermanos, que está esclavizado al pecado. Juan capítulo 15, versículo 5, nos señala la Escritura. Nada en cuanto... si alguien lo tiene, sí, lo puede leer. También para que podamos hacerlo ¿Juan dinámico. cuánto? Juan capítulo 15, versículo 5. 15:5 15:5. dice, yo soy la vid, ¿ese? Sí, amén, amén. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto, y separado de mí nada podéis hacer. Y ese nada, amados hermanos, hace relación a que nada bueno podemos hacer lejos de Cristo. Pero estando en Cristo, estando, amados hermanos, por medio de aquella regeneración, estando unidos místicamente al Salvador y Redentor de nuestras almas, estando en Cristo, estándonos alimentando de la vid, ahora por consiguiente el Señor va a ir efectuando a su tiempo, dando aquellos buenos frutos, amados hermanos, que dan testimonio de una vida que ha sido regenerada por el poder de Dios. Pero estando, amados hermanos, lejos de Dios, ciertamente nada bueno, amados hermanos, podemos hacer. Y es que en esta condición, estando muertos, amados hermanos, en delito y en pecado, ciertamente no podemos hacer nada que espiritualmente agrade a nuestro Creador, a nuestro Redentor. Bendito y alabado sea su nombre. Y quiero invitarle a que también consideremos, amados hermanos, los cánones de Dor. ¿Qué nos señalan los cánones de Dor? En el capítulo 3, en el artículo 3, con respecto a esto. Todos los hombres son concebidos en pecado y nacen hijos de ira, indispuestos a todo lo bueno, propensos a todo lo malo, muertos en el pecado y esclavos de éste. Y sin la gracia del Espíritu Santo regenerador, ellos no quieren ni pueden volver a Dios, corregir su naturaleza depravada o disponerse ellos mismos para la enmienda de ellos o de ella. Y también, amados hermanos, vamos a leer qué nos señala la fórmula de concordia. ¿Y qué es esto? Es una confesión luterana, aunque no compartimos, ¿verdad?, todas las enseñanzas que emanan de la iglesia luterana. Sí, amados hermanos, como hermanos en la fe, como iglesias reformadas, en este punto vamos a mencionarlo y también compartirlo. Y lo dice en su confesión de fe, la fórmula de concordia, en la página 579, con respecto al pecado y de qué forma ha afectado al hombre, al ser humano. Dice, entonces nosotros creemos que así como es imposible para un cuerpo muerto resucitarse o comunicarse vida animal, de la misma manera es imposible para un hombre muerto espiritualmente, por razón del pecado, encender nuevamente la vida espiritual dentro de sí mismo. ¿Y qué dice en la página 653? Nosotros creemos que ni la inteligencia, ni el corazón, ni la voluntad del hombre no regenerado son capaces por su poder propio y naturaleza de entender, creer, abrazar, querer, principiar, perfeccionar, cumplir, operar o cooperar de modo alguno con las cosas divinas y espirituales. El hombre está muerto y corrupto con respecto al bien, que en la naturaleza del hombre desde la caída y antes de la regeneración no hay ni el más pequeño vislumbre de fuerza espiritual por la cual pueda prepararse para recibir la gracia de Dios o para alcanzarla cuando se le ofrece, ni ser capaz en todo o en parte
ni aún en lo más mínimo para aplicarse o acomodarse esa gracia y para convenir, obrar, operar o cooperar en ella de alguna manera para su propia conversión. Entonces vemos en ambas una descripción, amados hermanos, bastante detallada de la condición, amados hermanos, del ser humano al ser afectado radicalmente en todas sus esferas, ¿verdad? Del querer hasta en lo más mínimo, no tiene, amados hermanos, la facultad para querer el bien, sino, amados hermanos, hasta la operación divina, sino hasta la operación del Dios omnipotente actuando soberanamente sobre la persona, trayéndole ahora a una nueva vida, ¿verdad? Creando en el hombre y en la mujer nuevos afectos dispuestos por la voluntad de Dios. En Juan 3, capítulo 3, ¿verdad? Dice, a Nicodemo es necesario nacer de nuevo. En otra traducción, nacer como lo mencionaba, nacer de lo alto, ¿verdad? Nacer de lo alto quizás tiene una connotación en la cual se nos hace quizás más entendible a que al nacer de lo alto, ¿verdad? Es necesario que todo, ¿verdad? Sea transformado, todo sea cambiado. Y en el capítulo, o sea, en el punto número 4 de la confesión dice, cuando Dios convierte a un pecador y lo traslada al estado de gracia y lo liberta de su esclavitud natural bajo el pecado y solo por su gracia lo capacita para desear. Esa parte la voy a mencionar de nuevo. Y solo por su gracia lo capacita para desear y hacer libremente aquello que es espiritualmente bueno, pero a pesar de aquello, debido a la corrupción que aún queda en el pecador, éste no obra perfectamente, ni desea solamente lo que es bueno, sino que desea también lo que es malo. Entonces acá apuntamos directamente a lo que mencionamos, ¿verdad? Al comienzo. En lo que muchos postulan de este perfeccionismo, que el cristiano sí o sí es cristiano, ¿verdad? Si es que se conduce de una forma en la cual sea perfecto. Y si no está en ese marco, no es cristiano. Ojo que no se malinterprete y se ve en el sentido del libertinaje. No, que el Señor nos libre de ello. Sino, amados hermanos, solamente en el sentido en que se enseña ese perfeccionismo, ¿verdad? Y se deja a un lado, amados hermanos, cómo el Padre nos mira a través de la obra redentora del Hijo, porque Él nos ve perfectos en Cristo. Bendito, viene una hermana. Bendito y alabado sea su nombre. Entonces, mis queridos hermanos, vamos comprendiendo a la luz de la Escritura y como bien señala las confesiones descritas, que la libertad es un elemento, por así decirlo, constitucional del alma y que sin embargo aquella habilidad para hacer el bien y el mal no lo es. Y hemos visto que se ha afectado severamente aquella habilidad por causa del pecado. Posse non pecare ha sido eliminado y ahora solamente posse pecare. Solamente ahora el ser humano tiene la habilidad de pecar, está esclavizado al pecado, como lo decía Agustín de Hipona y lo señalábamos en el punto número 2. Y ahora, amados hermanos, vamos viendo que cuando las glorias sean dadas al Señor Jesucristo, cuando ahora esta condición ha sido cambiada, cuando de estar muertos en delito y en pecado pasamos a estar con vida espiritual, cuando son sacados de nuestros corazones aquel corazón de piedra y es puesto un corazón de carne con nuevos afectos, con una voluntad regenerada por parte de Dios para agradarle a Él, ahora, recién ahora, deseamos lo bueno. Recién ahora, tenemos la habilidad para volver a desear lo que es bueno espiritualmente. Ahora esa naturaleza, ¿verdad? Que solamente deseaba ese alimento, ¿verdad? Dios le bendiga a nuestras queridas hermanas. Sean bienvenidas a la escuela dominical y esperando que también sea de mucha bendición para sus vidas. Ahora aquellas, ¿verdad? Aquella naturaleza, ¿verdad? Que deseaba solamente aquel alimento descompuesto, quizás maloliente,
que no era beneficioso, pero en su naturaleza, ¿verdad? Solamente se alimentaba de ellos. Ahora es cambiada su naturaleza, es puesto un nuevo afecto y ahora desea esos platos deliciosos, esos manjares, hablando en un término espiritual. Ahora, amados hermanos, podemos comprender que somos habilitados por Dios para desear espiritualmente lo que es bueno. Y volvemos, ¿verdad?, a ese esquema o ese diseño original que estaba en nuestros primeros padres. Entendiendo, amados hermanos, ¿verdad?, que solamente vamos a desear siempre y completamente lo bueno cuando estemos en gloria con nuestro Señor Jesucristo. Pero acá, amados hermanos, como describe el punto número 4, debido a la corrupción que aún queda en el pecador, este no obra perfectamente ni desea solamente lo que es bueno, sino que desea también lo que es malo. Entonces deseamos lo bueno, pero aún así permanece un grado de corrupción en nosotros. Pero que ahora ese grado de corrupción no... Ojo acá en este punto, hermano. Porque ese grado de corrupción, ese remanente, no gobierna nuestras vidas. No se hace ese grado de corrupción un estilo de peregrinar en lo que nos resta cuando Dios nos llame a partir. Sino, amados hermanos, aquel grado es como un remanente de aquella vieja naturaleza que aún queda. Por lo tanto, amados hermanos, vamos viendo a la luz de la palabra del Señor. Le invito a Gálatas capítulo 5, versículo 12, que se libra una batalla. Gálatas capítulo 5, versículo 12. Le invito, si le ha encontrado, también le pueda dar lectura. Gálatas capítulo 5, versículo 12. Amén. Amén. Ojalá se mutilasen los que os perturban. ¿Ese? Sí. Ah, entonces noté mal la referencia, pero la tengo acá descrita. Esta es, pero no es esa. Pero dice así: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el deseo del espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Quizás si alguno tiene... También se podría respaldar con Romanos 7, la ley de los miembros. Amén. También se podría respaldar ahí en esa lectura para poder fortalecer lo que usted está explicando. Amén. Como lo dice el pastor. Y también en esta que... di mal la referencia, pero el versículo en sí dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces vemos descrito a través de la ley de los miembros, ¿verdad? A través de Pablo, que dice que lo que no quiero, lo que... Capítulo 6. Capítulo 6. ¿Era 6:12? No sé. ¿Cómo empezaba? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. No, pero el capítulo habla de eso. Amén. Amén. Ahí vamos a hacer, como se dice, la fe de rata, y en la descripción del video, en los comentarios, también vamos a poner ese versículo para que se sepa dónde está. No, pero tampoco. ¿Es literal lo que usted está diciendo? ¿Así dice? Sí, sí, es literal. 16, Amén. Amén. 16, 17. Amén. 16 y 17. Amén. 17. Amén. Vamos a comentarlo. Gálatas 5, 5, 17. Amén. Porque el Gálatas 5, deseo de 17. la carne es contra el espíritu, Amén. y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieren. Amén. Muchas gracias, querida hermana. Y bueno, también ahí lo comentamos, Gálatas 5, 17, para que también le pueda buscar y también pueda considerar esta palabra que describe, amados hermanos, esa pugna o esa lucha o esa batalla espiritual, la cual se libra en el diario vivir, amados hermanos. Porque en el diario vivir vamos viendo que lo que queremos hacer, eso no lo hacemos. Y lo que ciertamente, amados hermanos, no queremos hacer, eso hacemos. Entonces vemos aquella batalla que es una realidad en nuestras vidas, y que ciertamente, amados hermanos, aquel que mora en nuestros corazones como templos de Él, del Espíritu Santo, es aquel
que nos guía, es aquel que nos fortalece en la batalla, es aquel, amados hermanos, que nos da nueva fuerza, es aquel que nos capacita, es aquel que nos ayuda, amados hermanos, a abstenernos, amados hermanos, de nuestras propias concupiscencias, amados hermanos, que muchas veces y ciertamente, amados hermanos, se contradicen a lo que el Espíritu le agrada, y que Dios nos ayude, amados hermanos, para que Él crezca y nosotros menguemos. Bendito y alabado sea su nombre. Y en el punto 5 dice: solamente en el estado de gloria la voluntad del hombre es hecha perfecta e inmutable, libre para hacer únicamente lo que es bueno. Entonces, amados hermanos, vamos viendo que solamente en ese estado eterno llegaremos a aquella perfección. En Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y en 1 de Juan capítulo 3 versículo 2: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. En otra parte dice que por ahora vemos como por espejo, ¿verdad? Vemos, y me acordaba de esta descripción, que en ese tiempo no era como el espejo, ¿verdad?, de ahora, sino que se veía distorsionado, se veía quizás entre luces, algo como los espejos de la muñeca. Amén, como el espejo de la muñeca. Como mirarse en una cuchara. Como mirarse en una cuchara. Entonces, lo que se estaba viendo era una imagen, ¿verdad?, perfecta, por así decirlo, pero lo que uno veía quizás dictaba mucho a lo que esa imagen era en realidad. Entonces, quizás, amados hermanos, vemos de esa manera, quizás en este momento, la plenitud, la gloria, lo excelso, lo glorioso de nuestro Señor Jesucristo, pero en aquel momento, cuando estemos en gloria junto a Él, cuando Él sea manifestado en aquel momento, ahora vamos a contemplarle tal como Él es. Bendito y alabado sea su nombre. Y a modo como conclusión, queridos hermanos, entonces, quizás redondeando estos 5 puntos que nos presentaba este capítulo 9 del libro Albedrío, para ir concluyendo, con la llegada del pecado, ¿verdad?, el hombre no perdió su libertad, sino su habilidad para hacer el bien. Quizás, ¿por qué se recalca tanto esto? Porque es el hito, amados hermanos, que marca el antes y el después, y que va a ser restaurado en su totalidad cuando estemos, amados hermanos, junto a nuestro Salvador. Y esto tenía que ver con el hecho de que un solo pecado, como Dios lo había advertido, era suficiente para destruir aquella naturaleza, amados hermanos, pura, de la que únicamente podía proceder el buen fruto de la acción correcta, y que antes de la caída, amados hermanos, éramos libres ciertamente para hacer el bien y el mal, y éramos capaces de hacer cualquiera de las dos. Y después de la caída permanecía libre de hacer el bien o el mal, pero éramos solamente capaces de hacer el mal. Y ahora la maldad del ser humano en la tierra era muy grande, y todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal. Eso lo vemos en Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todos los designios de su pensamiento, del corazón de ellos, era de continuo solamente el mal. Y en Génesis 8:21, en una parte del versículo dice: porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. O en Salmos capítulo 14, dice: el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y quizás nos podemos preguntar, ¿y cómo, si hay tantas personas que hacen beneficencia, que hacen caridad, que quizás hacen
obras que socialmente parecen buenas, o quizás tienen buen trato con sus familiares, o quizás tantas cosas que pueden ser con connotación quizás positiva. Pero vemos que a la luz de la palabra de Dios nos habla de esa connotación espiritual, que tanto todo lo que hagamos sea para la gloria de Él. Y precisamente cuando quizás el corazón no ha sido regenerado, a todas aquellas cosas, ¿verdad?, que son buenas, no las hacen precisamente para que sea agradable a Dios, para rendirle glorias a Él, sino la hace para sí mismo. Entonces, es ahí el punto, amados hermanos, que marca la diferencia. En Salmos capítulo 53, dice: el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esas son citas del Antiguo Testamento, ¿verdad?, en distintas partes que quizás cambiaron ciertas palabras, pero que hablaban idénticamente de lo mismo. Y ahora vamos al Nuevo Testamento, a Romanos capítulo 3 del 10 al 18. No hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda. Y comienza a citar, ¿verdad? No hay quien busca a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y hay también preguntas quizás retóricas que nos presenta la palabra del Señor. ¿Puede el etíope cambiar de piel, o el leopardo quitar sus manchas? Pues tampoco ustedes pueden hacer el bien acostumbrados como están a hacer el mal. Jeremías 13:23. Entonces el hombre pecaminoso, amados hermanos, ni siquiera puede hacer el único bien necesario para lograr su rescate. Ningún hombre es capaz de venir, amados hermanos, a Cristo. Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, amados hermanos, vamos viendo que es como un pequeño resumen de lo que hemos estado compartiendo con la ayuda del Señor. Esperando que este capítulo 9 quizás haya quedado un poquito más claro si teníamos algún concepto previo, y esperando en el Señor que también solamente sea un puntapié inicial, para que también dentro de la semana podamos profundizar con la ayuda del Señor de manera personal, para que nos vayamos empapando, amados hermanos, de esta enseñanza, y también podamos adorar, amados hermanos, a nuestro Dios a través de ir gustando, ir creciendo, amados hermanos, en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Invito a que oremos al Señor. Padre bueno, Dios